Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Nacho Ferro, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Pensando en la porción que nos toca hoy, te invito a que puedas meditar y pensar al abrir la palabra ahí en Hechos capítulo 24. Nos toca leer en este día del verso 1 al verso 16 y quiero dar lectura de la porción. Sé que seguramente venís ya recorriendo este trayecto en el libro de los Hechos apasionante y estamos acompañando en la palabra del Señor a Pablo, que atraviesa diferentes situaciones por causa del Evangelio. Diferentes acusaciones, diferentes audiencias con personas y con autoridades, y hoy nos toca acompañarle en esta presentación ante Félix. Dice Hechos 24 del verso 1 al verso 16. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Ahora, antes de seguir leyendo, quiero decirte algo muy llamativo. Primero, era una costumbre muy de los fariseos, muy de los religiosos, adular a la persona con palabras, ante la cual estaban haciendo una defensa o estaban haciendo alguna presentación. Eran políticamente correctos, pero también no del todo sinceros. Y aquí vamos a tener un contraste. Mirá, dice el verso 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Mirá todas las cosas que le van a decir a Félix. Porque hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Mirá, ahí leímos del verso 1 al verso 8. Y obviamente enviado por todas estas autoridades judías e incluso el sumo sacerdote, este orador con mucha capacidad y con muchas palabras elocuentes, iba a presentar un montón de acusaciones falsas contra el siervo de Dios. Y dice ahí el verso 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Verso 10, nos quedan del verso 10 al 16, dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y mirá cómo Pablo va a ser respetuoso, va a ser prudente, pero su manera de hablar y de conducirse es muy diferente. Dice: porque sé que desde hace mucho tiempo eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú pues puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron, va a decir el apóstol, disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Ahora fíjate que el apóstol, en frases y palabras mucho más sencillas y breves, va a decirle a Félix, ante esta autoridad que le estaba escuchando, que todas esas acusaciones eran falsas. Pero quiero detenerme en la parte final, en los versos finales. Dice verso 14, 15 y 16. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y nuestro último versículo de este día dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y yo quiero quedarme con estas
palabras finales, con estos versículos finales de esta porción, para que sean un ánimo y un desafío para cada uno de nosotros. Ante las acusaciones falsas, ante todas estas presentaciones mentirosas que los religiosos estaban haciendo contra el apóstol Pablo, él va a hacer una confesión. Y una confesión que nos queda registrada en Hechos 24, para que también sea, como te dije antes, un ánimo y un desafío para nosotros. Primero dice que él quiere confesar que sirve a Dios. Y ese servicio a Dios, que espero que sea una realidad en nuestras vidas, está fundamentado en algunas cosas muy sencillas pero muy profundas. Dice el verso 14, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hermanos, hermanas, siempre nuestro servicio a Dios debe estar fundamentado en las verdades de la palabra. Y claro, las verdades de la palabra, a medida vamos avanzando en conocer a Dios, en profundizar, en encontrarnos con Él cada día, quizás la hora silenciosa pueda ser esa herramienta inicial para poder hacerlo, va a traer a nuestra vida lo que el apóstol va a continuar diciendo en el verso 15, dice, teniendo esperanza. Hermanos, el servicio de Dios no solo está fundamentado en la palabra de Dios y en sus verdades, sino que debe estar arraigado a esta esperanza. Dice la Escritura que tenemos una esperanza viva. Dice la Escritura que somos prisioneros de esperanza. Y dice la Escritura que a pesar de que pasemos por momentos difíciles, por dificultades o por injusticias, como las que el apóstol Pablo estaba viviendo, él estaba firme en su esperanza. Y también me impacta pensar que el verso 16 nos lleva a una última reflexión. Fíjate, servir a Dios tiene que ver con las verdades de la palabra que creemos y que son un fundamento, una raíz en nuestra vida. Tiene que ver con que la profundización de esas verdades, que al meditar en ellas hay una esperanza que crece dentro nuestro. Pero dice el verso 16, y por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y sabés que el servicio a Dios, fundamentado en la palabra, que crece en esperanza, tiene como consecuencia siempre este deseo de poder vivir una vida, como dice el apóstol, ¿no? Sin ofensa. Una vida que pueda andar en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, hermano, hermana, yo no sé cómo te agarra esta porción en tu vida. Solo quiero decirte algo. El Señor está desafiándonos a poder vivir una vida de servicio. Realmente cuando no servimos al Señor, servimos otras cosas, o nos servimos aún a nosotros mismos, que es terrible. Pero que esa vida de servicio sea un resultado, una consecuencia de aquello que creemos, fundamentado en la Escritura, de aquella esperanza viva que tenemos en Cristo, y que también nos movilice y nos lleve a vivir una vida en santidad, procurando agradar al Señor, y no tener ninguna cosa escondida, ningún área oscura de nuestra vida, porque todo está, como dice la palabra, todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos. Y que eso nos anime a poder estar en paz, a tener las cuentas claras con el Señor y con las personas. Acordate que el apóstol Pablo estaba siendo acusado, y estaba siendo acusado por un grupo de personas que tenían un montón de recursos, que seguramente estaban mucho mejor preparados, creían ellos. Hasta habían llevado a alguien que era un orador, un predicador, alguien que tenía palabras muy elocuentes. Sin embargo, el apóstol estaba ahí lleno del Espíritu y tenía una vida que estaba dispuesta a confesar, que vivía así y servía a Dios porque creía lo que la ley y los profetas decían, porque tenía una esperanza que movilizaba su vida y porque intentaba vivir en santidad para agradar a este Dios que le había salvado camino a Damasco. Dios te bendiga mucho y que la palabra en Hechos 24 pueda seguir guiando nuestras vidas para poder vivir y servir a este Dios vivo y verdadero. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.